Ahí ya se ve la de PowerPoint. Así es. Muy Está en bien, la última diapositiva, en la primera. muy bien. ¿Tú estás Bueno, muy buenas presentando? tardes. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Flores. Soy médico egresado de la Escuela de Medicina Unidad Norte, Organización, y egresé de la Escuela de Medicina en el 2019. Hice mi internado médico en el HGZ 11 aquí en Piedras Negras, Coahuila, y mi servicio social también en Piedras Negras, en el área de la jurisdicción sanitaria 1. Y actualmente me desempeño como médico en el área de urgencia en Piedras Negras. Antes de comenzar con la plática, pues me gustaría agradecer a la sociedad de alumnos por la oportunidad de presentar esta plática. La verdad considero que es un área de oportunidad muy grande, pues el poder informar un poco a las generaciones que vienen abajo sobre todo el proceso que involucra el concursar por una especialidad en sí, ya que pues prácticamente desde que entramos a la carrera, los primeros semestres, tanto amigos, familiares, mismos maestros, pues nos meten a la cabeza la idea de estudiar una especialidad médica, pero pues como en su momento estamos más preocupados por el presente de la escuela, las clases, proyectos, otras cosas, pues no le damos la importancia que verdaderamente necesita al futuro. Y ya cuando estamos en ese momento, pues prácticamente me incluyo yo también, entramos al proceso completamente a ciegas y desconocemos tanto las oportunidades que hay y que no hay en este proceso. Entonces, más que yo darles una metodología de estudio que sí se los voy a explicar un poco, me gustaría también explicarles el proceso de tanto antes como después del examen, cosas a las que se pueden enfrentar y a que sepan que existen y que estén preparados para ya adentrarse completamente en este proceso, ¿sale? Eh, Espero la plática sea de su agrado y siéntanse en completa libertad y confianza de preguntarme cualquier duda que salga a lo largo de la presentación. Igual al final de la presentación pues dejamos un momento para dudas y preguntas que tengan. Créanme, en la medida de lo posible trataré de contestarles todas las preguntas que tengan. ¿Sale? Muy bien. Les comento, esto principalmente me gustaría verlo más como un proceso, más que enfocarnos exclusivamente en el examen, ya que pues prácticamente nosotros sabemos que son 5 años de escuela, un año de internado y un año de servicio social para prácticamente terminar con nuestro título de medicina general. Pero una vez que ya llegamos al punto de la medicina general como médicos titulados o médicos egresados, ya estamos un poco perdidos a partir de ese punto en qué podemos hacer una vez que estamos ahí. Y prácticamente aquí lo que podemos hacer son pues dos opciones, ¿no? La primera es laborar como médico general, que honestamente yo hablarles sobre laborar en el ámbito como médico general sería algo muy subjetivo y me quedaría muy corto, ya que pues yo tengo muy poco tiempo de laborar como médico general, pero sé por compañeros y por otras personas que el campo para laborar como médico general es muy amplio y muy vasto. Entonces, una de las opciones que tenemos es laborar o trabajar como médico laboral, ya que pues sabemos que nuestra zona aquí en Piedras Negras es una zona maquilera, entonces la gran cantidad de maquiladores que hay aquí ofrecen muchos trabajos para médicos, entonces se puede ejercer de esa manera. También se puede ejercer a punto de la docencia, la investigación, la medicina privada, en ejemplo como pudiera ser una clínica o un consultorio particular, e incluso en la medicina institucional se pudiera llegar a ejercer como médico general, además de que podemos seguir ampliando nuestro conocimiento a través de maestrías, diplomados y múltiples doctorados. De manera que pues lo que quisiera que quedar aquí claro es el hecho de que la medicina general tiene mucho para ejercer en dado caso de que ustedes quisieran quedar como médicos generales, ¿ok? En dado caso de que ustedes quisieran pues concursar o cursar una especialidad, una vez que terminamos la carrera de medicina general, pues prácticamente es enfocarnos en el examen nacional de residencias médicas, que es en lo que vamos a enfocarnos un poquito más en esta plática. Ahora bien, volviendo al proceso que les comenté ahorita, tenemos que, para poder iniciar en el proceso del concurso para la especialidad de medicina, es importante que en el año de servicio social, en dado caso de que quieran presentar el examen al terminar el año de su servicio social, la convocatoria es lo primero. La convocatoria se lanza para los meses de marzo a abril aproximadamente, y esto es durante el año de servicio social. Ya depende mucho de si son egresados en agosto, egresados en diciembre, para el mes de marzo o abril, cuando estén en su año de servicio social. Ahora bien, entrando en lo que es información respecto al examen,
Honestamente, yo hablarles sobre información del examen nacional de este año, del año 2021, sería hablarles de cosas extraoficiales, ya que todo lo que se sabe actualmente son meramente rumores y especulaciones. Me gustaría un poco más hablarles de cosas verdaderamente fidedignas y ya oficiales. Y lo más oficial, pues, es en relación al examen del año pasado. En relación al examen del año pasado, aproximadamente aplicaron un total de 62.333 nacionales para concursar por una especialidad. Ya una vez que se presentan estos folios, entran por un proceso de filtro, por así decirlo, en el que tienen que completar un expediente con ciertos documentos y con fecha y consultas. Los folios que pasaron completamente el filtro, se tuvo un total aproximado de 52.000 médicos para el año 2020. Todo esto repartido en un total de 16.910 plazas, donde, como pueden ver, fueron repartidas de la siguiente manera. Ahora bien, si se pueden dar cuenta también, depende mucho de la especialidad a la que ustedes aspiren, la cantidad de plazas ofertadas que se pueden tener para cada año. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, prácticamente las especialidades truncales, como lo es cirugía general, anestesio, medicina familiar, medicina de urgencias, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, estas especialidades son las que ofertan una mayor cantidad de plazas, porque pues obviamente son las más demandadas. Pero también hay otras especialidades que complementan todas estas. Y ya depende mucho, les comento, de lo que ustedes aspiren para que estén informados a qué plazas, qué cantidad de plazas son las ofertadas para que sepan bien a lo que van a estar pues enfrentando en el proceso, ¿no? En este año, no, les comento, no hay una información oficial de cantidad de representantes, pero se rumora más o menos que andan rondando aproximadamente entre los 68.000 a los 70.000 aspirantes en este año, que fue lo último que se supo, pero la versión oficial pues se libera bastante. Ahora bien, el primer punto que quisiera recalcarles en relación al examen pues es el registro. El registro comienza un poco después de que sale la convocatoria, y el registro prácticamente no es otra cosa más que ingresar tu CURP y tu correo para darte de alta en una página. En esta página, prácticamente una vez que lo que es el importe de nuestros, también dado caso de que ingresen a esto, que hagan las cosas con tiempo y no traten de esperarse hasta el último. Traten de hacerlo en un tiempo cuando la página se les dice que es en ese momento. ¿Por qué? Porque si ustedes se esperan y terminan con los folios de los lugares más alejados, es muy poco probable que les toque presentar su examen en la sede que pongan como primera preferencia, ya que se les pide 4 preferencias para sedes, las cuales son Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Villahermosa, Tabasco, y ustedes escogen la que sea más acorde a pues su cercanía, o si buscan ir a tal lugar. Ya depende mucho de lo que ustedes, les digo, lo que ustedes busquen. Les recomiendo yo eso. ¿Para qué? Para que si entre más temprano se registren, es más probable que les toque. Hablándoles yo en mi experiencia, el registro me parece que comenzó un día sábado a las 10, 11 de la mañana aproximadamente. Yo me registré aproximadamente a la media hora de haber empezado y fui el folio número 3381. Y me tocó el primer día de presentar examen en mi primera opción. Entonces sí supe de gente, no de conocidos míos, pero sí de gente que le tocó en los últimos lugares y no les tocó presentar en los que fueron su primera opción, ni en los primeros días. Presentaron ya hasta el último y presentaron en un lugar muy alejado de donde son originarios. Entonces sí les recomiendo ahí para que tengan eso en cuenta, ¿sale? Ahora bien, con la convocatoria, ¿qué es con lo que me gustaría que se quedaran una vez que sale la convocatoria? Principalmente 3 cosas. La primera es la documentación. ¿Qué cosas son las que tienen ustedes que tener en tanto para poder presentar el examen? Principalmente son 3, nada más con eso. La identificación oficial, que en mi caso yo presenté el INE, la mayoría lo presentan. Fotografías, les piden fotografías con ciertas especificaciones que vienen marcadas en la convocatoria, y ahí prácticamente pues en la convocatoria. Y en último, un documento que confirma el término de la licenciatura. Si ustedes deciden presentar el examen un año después del término de su servicio social, para darle mayor tiempo, presentar su título o bien su cédula profesional. Si en dado caso lo presentan en el año de servicio social, como fue mi caso, pueden presentar el acta de aprobación del examen profesional, que se presenta también aproximadamente en esos tiempos. Si en dado caso todavía
no presentan su examen profesional, es dar una carta que se llama carta ex profeso, donde se dice que la hace la escuela, esa carta, se menciona que el alumno está en el proceso de presentar su examen profesional, y una vez que ya presenten su examen profesional, suben su carta de aprobación para que el expediente quede. En segundo punto de la convocatoria, ¿qué es lo que les quisiera que se llevaran? Pues el pago. Hay que pagar para poder presentar el examen, una suma de 3,000 pesos, que fue la de este año. Y en última instancia, las fechas importantes, estar atento ya una vez que terminan con su documentación y tienen todos sus papeles en regla, las fechas más importantes, pues que es la fecha de validación de expedientes, es decir, la fecha límite donde su expediente ya va a estar marcado como completo, y las fechas donde se publican tanto las sedes como las fechas de aplicación del examen, que es algo muy relevante para ustedes, para que estén también al tanto de ello. Ahora bien, hablando propiamente del examen nacional, el examen nacional pues prácticamente es un filtro más de tantos que hemos presentado a lo largo de este camino. Cada año cambian ciertas cosas del examen, de manera que pues lo que puede que yo les diga ahorita puede que no sea realidad el próximo año, pero aterrizando un poco sobre las generalidades básicas, que es lo que prácticamente nos interesa, este año el examen cambió de años previos. Años previos eran un total de 450 reactivos presentados en un día completo con un receso de aproximadamente 2 a 3 horas. En este año, los reactivos disminuyeron a un total de 280 y se presentaban en un total de 7 a 8 horas aproximadamente el examen, teniendo 2 turnos de presentación. Un turno en la mañana que era de 7 a 2 de la tarde y un turno vespertino que era de 3 a 10 de la noche. Entonces, créanlo o no, quieran o no, la verdad, el hecho de disminuir los reactivos sí impacta mucho por el hecho de que te concentras en menos cantidad de reactivos, pero el rango de acierto-error disminuye mucho, la verdad. Entonces es una cosa con otra. En relación al examen, honestamente yo lo que considero muy importante es el conocer cómo está compuesto un examen, ya que tanto el conocer cómo está compuesto y el saber cómo dedicarle el tiempo de estudio es algo muy importante, más que nos puede ayudar a tener un buen puntaje, la verdad. Entonces, este examen en este año estuvo comprendido de 280 reactivos, los cuales fueron divididos en 4 grandes materias básicas, que son la ginecobstetricia, la pediatría, medicina interna y cirugía. Ahora bien, ¿cómo se hizo esta división aproximadamente? Estos datos que les voy a decir a continuación no son datos oficiales que vienen en ninguna página ni convocatoria. Se los estoy diciendo aproximadamente basándome en mi examen que yo presenté y en los exámenes que presentaron compañeros en este año. Aproximadamente de estas 280 preguntas, el 80% corresponden a casos clínicos seriados, aproximadamente. ¿A qué me refiero con esto? Casos clínicos de 2 a 3 preguntas en relación a un caso clínico escrito, ¿ok? Aproximadamente un 10% corresponden a casos o preguntas en inglés. Aterrizándolo a mi examen, fueron aproximadamente un total de 28 a 30 preguntas, entonces sí, más o menos es eso lo que vienen de preguntas en inglés. Ahora bien, preguntas específicas, aproximadamente un 5%. ¿A qué me refiero con esto? Preguntas específicas en relación a una enfermedad en específico, en relación, pudiera ser a fisiopatología o algún aspecto puntual, alguna escala o cosas en relación a este tipo de preguntas. Y en relación a preguntas en relación a imagen, también un 5%. Son pocas las preguntas que vienen en este tipo. Yo recuerdo de mi examen, en mi examen venían preguntas en relación a electrocardiogramas, a radiografías, y recuerdo una en relación a una serie esófago-gastroduodenal. Entonces, vienen preguntas de este tipo también para que estén al tanto de ellas. Ahora bien, algo relevante aquí, que es prácticamente lo que quisiera que conocieran: cómo estudiar para el examen nacional de residencias. Honestamente, yo creo que lo más importante, o uno de los puntos más importantes, junto con el conocer la estructura del examen, es el saber cómo dividir nuestro tiempo al momento de estudiarlo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que más va a venir en el examen, como se los comenté, pues son casos clínicos seriados. Entonces, lo que tenemos que conocer son patologías. Y para conocer una patología tenemos que desglosarla completamente. Entonces, ¿cómo habría nosotros que estudiar para el examen para conocer las patologías en sí? De cada patología de las 4 grandes especialidades que les comenté, sería muy importante que conociéramos la epidemiología y estadística, los factores de riesgo, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y datos puntuales de cada patología de las 4 especialidades que les comenté. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar
trasladarlo esto a un ejemplo, ya una vez que ustedes terminen o que sepan completamente todo esto, van a poder llegar a un punto de entender los datos clave más importantes de cada patología. Esto en un caso clínico escrito. ¿Para qué? Para que sepan conocer y sepan identificar el probable diagnóstico de una enfermedad y descartar otros diagnósticos que tengan en mente en relación a un caso clínico escrito. ¿Ok? Por ejemplo, les traigo un caso muy típico que viene en un examen nacional de residencias, que viene en mi examen, viene en exámenes de otros compañeros y que ha venido en exámenes de años previos. Entonces es algo muy preguntado, muy frecuente y es prácticamente el escrito típico que viene en un examen nacional. Por ejemplo, en este caso les comento, es un femenino de 23 años que acude a consulta al área de urgencias por presentar dolor hipogástrico tipo cólico de 3 días de evolución. Dentro de sus antecedentes, la paciente refiere vida sexual activa, es portadora de DIU de cobre, 5 parejas sexuales en el último año sin protección de barrera, y a la exploración presenta temperatura de 38,1, dolor hipogástrico y anexial a la palpación profunda, sin datos de irritación peritoneal, pero a la exploración ginecológica con dolor a la movilización cervical, con flujo amarillento y fétido. Una vez que ustedes ya se adentren en el estudio propio de cada patología, incluso en este caso en una patología ginecológica, van a darse cuenta que vienen muchos datos clave. Por ejemplo, para llevarlos a explicarles esto, este es un caso típico de una enfermedad pélvica inflamatoria del libro, descrito así como viene en prácticamente cualquier manual para el examen y muy típicamente preguntada. Ahora, aterrizando lo que les comenté yo ahorita, les comentaba que en primer punto es importante conocer la epidemiología y estadística de cada enfermedad. ¿Cómo pudiéramos aterrizarlo a este caso? Por ejemplo, esta enfermedad, la enfermedad pélvica inflamatoria, es muy frecuente en pacientes con vida sexual activa. El mismo caso te lo refiere. En el segundo punto, en relación a factores de riesgo, tenemos que esta paciente dentro de los factores de riesgo, aparte de la vida sexual activa, es portadora de DIU de cobre. El hecho de portar DIU de cobre es un factor de riesgo para tener enfermedad pélvica inflamatoria. Y las actividades sexuales de riesgo, ya que tiene 5 parejas sexuales en el último año sin protección de barrera. Ahora bien, en cuanto a fisiopatología, en este caso, no es tan relevante si no te lo preguntan, pero es importante conocerlo para poderlo tener en cuenta como datos puntuales. Ahora bien, manifestaciones clínicas, igualmente cuando ya ustedes empiecen a entrar un poco más en este tipo de casos y de este tipo de escritos en relación al examen, se van a dar cuenta que datos muy clínicos, muy específicos o muy frecuentemente presentados en estos pacientes, pues es el dolor de tipo hipogástrico, el dolor tipo el dolor anexial en la palpación, así como la movilización cervical, el dolor a la movilización cervical y el flujo amarillento y fétido. Es algo muy típico que presentan estas pacientes. Si se dan cuenta, con los primeros 4 puntos que les expliqué, manifestaciones clínicas, pues prácticamente podemos llegar al diagnóstico de cualquier patología que nos pudiera llegar a presentar en el examen nacional. Algo que a mí me gustó mucho dividir para saber cómo acaparar lo que son bibliografías para poder estudiar para este examen. Ahora bien, así viene un escrito típico del examen y un caso seriado, por ejemplo, sería la primera pregunta: ¿cuál sería tu principal sospecha diagnóstica? Como les comento, este es un caso típico de una enfermedad pélvica inflamatoria que van a ver un poquito ya si vieron en ginecología o bien cuando ya estén repasando todo esto para su examen. En segundo punto, preguntas muy frecuentes también: ¿cuál sería el gold estándar para el diagnóstico? Ya cuando se adentren en esto se van a dar cuenta que depende mucho de las literaturas que ustedes utilicen y que depende mucho de lo que les pregunten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el entender qué te están preguntando, vas a ver prácticamente qué contestar. ¿Por qué? Porque muy frecuentemente en esta pregunta pueden cambiarte una palabra y cambiarte completamente todo lo que te están preguntando. Con el simple hecho que te cambien gold standard por estudio inicial, ya sería una respuesta completamente diferente. Ahora bien, otra pregunta que pudieran poner aquí mismo sería tratamiento. Contestándolos aquí, el gold standard que te manejan incluso las guías de práctica clínica mexicanas de la CNTEC sigue siendo la laparoscopía. Y el tratamiento para esta paciente pues es un antibiótico terapia. Pasando a lo siguiente, que es lo que quisiera que quedara claro con todo esto. De los puntos que los primeros 4 que les comenté, es muy importante conocerlos para poder saber el diagnóstico de cada enfermedad. Sabiendo el diagnóstico, los siguientes 2 puntos, estudios de prácticamente salen solos o al momento de ya conocer la enfermedad que es la que estamos hablando. Y los datos puntuales pues prácticamente son anexos a todo esto. ¿A qué voy con esto? Podemos dividir nuestro estudio de 2 maneras. Con un libro de base que se encargue de podernos enseñar o poder repasar los primeros 4 puntos de cada enfermedad. Y para
partir de aquí enfocarnos en el diagnóstico y tratamiento de cada enfermedad. Si ustedes se han puesto a investigar un poco o han escuchado rumores acerca del examen, van a darse cuenta que el examen está basado prácticamente en las guías de práctica clínica, que como también me imagino que han visto son textos muy desactualizados, que tienen información de años, que prácticamente información de cosas que ya no se utilizan o que no deberían de utilizarse. Entonces, es importante, sí, porque el examen viene de este tipo de literatura. Entonces, yo lo que recomiendo y lo que yo hice y muchos de los cursos específicos para el UNAM realizan es eso, es conocer los en base en libros también y tratamiento enfocados específicamente en las guías de práctica clínica. Pueden enfocarse tanto en los dos en el libro de base y en las guías de práctica clínica. Es lo que yo les recomiendo. Para los primeros 4 puntos tengan un libro de base y una vez que ya dominan los primeros 4 puntos, basarse en las guías de práctica clínica para reforzar los 4 y para conocer el diagnóstico y tratamiento que me van a estar preguntando en relación a las mismas patologías. Ahora bien, ¿qué libros de base son los que yo les recomendaría o sé que compañeros utilizaron y tuvieron muy buenos resultados? Les comento algunos porque la verdad son demasiados los libros de base que hay y todos tienen información muy similar. Entonces, les comento los siguientes. El primero es el libro del grupo CTO. Corresponden aproximadamente a un compendio como de 22 a 23 libros divididos por cada especialidad, los cuales tienen contenidos muy precisos, muy concisos, muy buenos y que honestamente yo sí los llegaría a recomendar para utilizar como libro de base. Otros libros son los libros Amir. La verdad, tienen mucha similitud con los CTOs y la verdad entre uno y otro yo no encuentro mucha diferencia. Sé de compañeros que utilizaron los Amir para estudiar y les fue muy bien, entonces cualquiera de los dos son muy buenos libros. El manual del doctor Prieto. Este libro, bueno, la verdad, lo que corresponde al doctor Prieto no es un manual en sí, sino un curso completo. Entonces, ahorita se los voy a mencionar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, yo también utilicé el manual del doctor Prieto para reforzar ciertas cosas y la verdad me sirvió muy bien porque viene muy bien sintetizado. Los libros o la guía Exarmed también es algo muy, muy completo. Y otro son los libros al perfil. Cualquiera de todos estos es una muy buena opción. Depende mucho también del coste económico que ustedes tengan, ya que tienen un precio diferente cada uno. Y hay algunos que se complementan con otras cosas. Entonces, eso es algo de lo que yo les recomendaría y todo complementado con las guías de práctica clínica. Ahora bien, algo muy importante al momento de presentar un examen nacional, honestamente, y se los digo de manera muy honesta, son los simuladores. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día lo que van a ver en su examen son preguntas. Si ustedes practican preguntas en gran cantidad, van a saber cómo son las estructuras de las preguntas de un examen nacional. Además de que van a saber poder diferenciar esos tiempos en un inicio que comenzaron a un final. Conviene en relación a mi examen, me tocó que no pudieron terminar todos los reactivos en el tiempo que estaba estipulado. Entonces, es importante practicar para poder llevar una diferencia de tiempos que se tienen en un inicio y se tienen a un final, para saber cuánto te tardas en cada pregunta y darte una idea aproximada de cuánto te tardarías en un examen completo. Entonces, yo sí recomiendo ampliamente que se consigan un simulador, ¿ok? De simuladores que les traigo aquí de ejemplos que sé que son muy buenos y que tienen muy buen contenido, es el ProEdumed. El ProEdumed tiene un costo aproximado de 7,500 pesos. Es, aparte de simulador, contiene muchas herramientas o material de estudio junto con calendarios y mucha material para continuar actualizándote aparte de llevar un libro de base. Lo recomiendo ampliamente. Yo no utilicé el material de estudio de ProEdumed, simplemente utilicé el puro simulador y lo compré junto con otra compañera, de manera que pues nos salió prácticamente a la mitad porque cada quien puso la mitad. Es lo que yo les pudiera recomendar, es algo que sirve mucho. Y otro simulador aquí es el ENAR Master. Hubo una compañera de mi generación que lo utilizó y le fue muy bien, entonces también lo recomiendo mucho. Es un simulador que tiene un costo de 1,500 pesos y que se puede a diferente
pequeños, de 10, 15, 20 hasta 50 preguntas. Ahí solamente puedes hacer exámenes completos, ya sean de 100 a 120 preguntas por especialidad, o un examen completo de 450 o 280 preguntas. De manera que pues el ENAR Master puedes utilizarlo en cualquier momento, en un rato libre que tengas, para reforzar ciertas preguntitas nada más, y el costo es muy accesible. Otro que les puedo recomendar es el Consalud. El Consalud es muy similar al ENAR Master en el aspecto de que lo puedes traer en tu celular, pero tiene la desventaja de que el Consalud no tiene un banco de preguntas tan amplio. Entonces, en el punto en el que ustedes estén haciendo muchos simuladores, va a haber un punto en el que se van a empezar a repetir las preguntas, y ahí pues prácticamente deja de ser atractivo para el momento de estar estudiando. El Consalud también tiene un costo aproximado de 1,500 pesos, y este es un costo anual, tanto el ENAR Master como el Consalud. Y el ProEdumed, el precio del ProEdumed es desde que lo contratan hasta el último día del término del examen nacional. Entonces lo pueden seguir utilizando todavía después de eso. Otro simulador que también investigué y que sé que es muy bueno es el reto ENARM. Ahí ya desconozco completamente cómo se da la logística de cómo se utiliza, pero lo que es en base a preguntas. Desconozco el precio del reto ENARM, y el otro es el Dr. Prieto, como les comenté. El Dr. Prieto es una plataforma completa. Ahora bien, en un simulador hay muchos muy diferentes. Yo utilicé el ProEdumed, pero si volviera a estar ahí donde mismo, honestamente me quedaría entre el ProEdumed y el ENAR Master, cualquiera de esos dos. ¿Por qué? Porque la complejidad de tanto ProEdumed como de ENAR Master es una complejidad muy superior a la del examen. De manera que cuando van a presentar el examen se les hace mucho más sencillo de lo que eran los simuladores. Y eso es una ventaja. El tener un simulador que tenga una ventaja, una dificultad alta, honestamente te forma para saber cómo contestar el examen. Y hablando de cursos completos y cursos intensivos, honestamente sé de compañeros que tomaron cursos completos, cursos intensivos, y que les fue muy bien. En mi caso, yo no tomé un curso completo, ningún curso intensivo completo. Entonces, ¿cuáles les pudiera recomendar yo? Platicando con varios compañeros, me comentaron el curso ProEdumed. Hubo compañeros que lo tomaron completo. Honestamente, a mí se me hizo un curso muy árido, muy seco en relación a que es completamente escrito, literatura muy, muy árida. No se me hizo tan atractivo como se me hizo el CTO. Entonces, yo por eso no lo utilicé. Pero sé que hay gente que lo utiliza y les va muy bien. Cuenta con muchos calendarios. Entonces, sí lo recomiendo un buen por ese lado. Como les comentaba, el ProEdumed tiene un costo de 7,500 pesos. Ahora bien, hay otro curso de Autónoma de Nuevo León. Este es un curso de modalidad intensiva. Esto viene de la misma página del curso de la universidad. Tiene un costo que va desde los 30,000 hasta los 35,000 pesos. Es un curso que se toma un mes antes del examen, y son de horarios, me parece que de 8 a 5 de la tarde, algo así. Son horarios muy amplios en los cuales prácticamente pues es información al por mayor. Ahora bien, un tip relevante con este tipo de cursos como el de la universidad es el hecho de que ustedes tuvieron que haber estudiado previamente. Si buscan llegar solamente al examen para tomar el curso intensivo sin haber estudiado previamente, va a ser muy difícil que se les pudiera quedar algo de este examen, porque la información ya es condensada y sintetizada para alguien que ya estudió previamente. Otro curso es el curso del Dr. Prieto. He platicado con personas ya especialistas médicos que tomaron el curso del Dr. Prieto, e incluso sé de casos de personas que lo pasaron o que ya son residentes, que lo recomiendan muy ampliamente el curso de Dr. Prieto por ser un curso muy completo en relación a que te envían manuales, te envían información o material de estudio. Tienes una página o un simulador completo para ti abierto desde que entras hasta que se termina el examen, hasta que se terminan las fechas del examen, e incluso puedes llegar a tener clases online o clases presenciales. Entonces el precio varía mucho. Lo que yo llegué a encontrar de información es que el simulador únicamente está en 8,700 junto con los manuales. Pero ya depende mucho si ustedes buscan un curso intensivo, un curso semi-intensivo o un curso presencial. Ya dependiendo de esto, es el precio que varía en cada uno. Otro curso es el del Dr. Huitrón.
Entre el curso del doctor Huitrón y del doctor Prieto, honestamente, la gente se va mucho más por el curso del doctor Prieto, pero en relación a las generalidades, el curso del doctor Huitrón es prácticamente lo mismo. Entonces, lo único que varía pues es el precio. Aquí el que yo conseguí son información en relación al intensivo, al semi-intensivo y al sabatino. Todos estos tienen un precio de 15,900 pesos. Y otro es el curso de AMIR, el cual se divide en dos nada más, un presencial de entre semana y un presencial de fin de semana. Aquí para obtener información en relación a los costos es necesario enviar un correo para ya saber específicamente cómo. Entonces, ya depende mucho de su capacidad tanto económica como de si ustedes saben que quieren un curso o no. ¿Cómo les recomiendo yo el hecho de decidir si ustedes toman un curso o no toman? La más correcta de las ideas para decidirlo es que sepan cómo estudian. Si ustedes saben que necesitan a alguien que esté atrás de ustedes y que los organice y que les diga qué cosas les tocan estudiar tal día, o que bien esté constantemente con un orden ya específico, alguien que se los esté diciendo, no cabe duda, conviene que contraten un curso. Si en dado caso ustedes son muy organizados, saben que pueden tener un orden específico en relación a qué temas les toca estudiar por día, en relación a cuándo pueden presentar un simulador de todo lo que llevan, no considero que sea necesario completar un curso. Ya depende mucho de lo que, cómo sean ustedes en relación a estudiar. Ya es muy diferente. Ahora bien, hablándoles específicamente de mi forma de estudiar, yo lo que hice y que me sirvió mucho es que yo desde que estaba en la carrera, desde fisiología, aprendí mi manera de estudiar en relación a las materias más complicadas o que más me demandaban. Mi forma de estudiar se basaba mucho en hacer resúmenes en forma de preguntas. Y en esas formas de preguntas, pues yo prácticamente pues me la pasaba estudiando con mis compañeros, preguntándoles yo cosas a ellos, ellos me preguntaban cosas a mí, y era la manera en la que se nos quedaban las cosas en el examen, y prácticamente pues nos servía incluso para después de llevar la materia, todavía nos servía mucho para la larga. Entonces, yo lo que hice fue empezar a hacer resúmenes en forma de preguntas en marzo de 2019, que fue cuando empezó la pandemia. Ese mismo día empecé a hacer resúmenes de todos los CTOs, de todos y cada uno empecé a hacer resúmenes en forma de preguntas, dependiendo mucho de mis tiempos, porque en ese tiempo estaba en el internado, dependía mucho del tiempo que me dedicaba para eso, a veces 1 hora, a veces 2 horas, a veces 3, a veces había días en los que no los hacía, pero total, pues terminé para noviembre. Una vez que empezó noviembre, en noviembre, junto con mi compañera, contraté un simulador, el ProEdumed, y ahí me di cuenta honestamente que el ProEdumed pues no era mucho para mí en relación a cómo venían los métodos de estudio y todo eso. Entonces yo seguí con mi método de estudio de las preguntas. Todos mis resúmenes los empecé a usar a partir de diciembre. Y aquí importante es lo siguiente, es que como yo empecé a partir de noviembre a informarme cómo estaba estructurado el examen y cómo era en relación a la distribución de preguntas y tipo de preguntas, me di cuenta que pues prácticamente yo tenía que dedicarle muchísimo tiempo a las materias truncales. ¿A qué me refiero con esto? Yo le dediqué desde diciembre hasta mayo a estudiar ginecobstetricia y pediatría, de manera que prácticamente gine y pedia los tenía muy bien estudiados. ¿Por qué? Porque pues gine y pedia constituyen la mitad del examen. Hablándoles de mi propio examen, el del martes 28 de septiembre de turno matutino, que fue el que yo presenté, del total de 280 preguntas en mi examen fueron 160 aproximadamente de gine y de pedia. Entonces fue incluso más de la mitad. Y yo entendí desde antes que con el hecho de dominar gine y pedia, traerlos muy bien estudiados era prácticamente asegurar la mitad o poco menos de la mitad del examen. Entonces yo le dediqué muchísimo tiempo a gineco y pedia. Es algo que recomendaría un buen. Una vez que ya terminé gineco y pedia con mis resúmenes de preguntas y guías de práctica clínica y simuladores, empecé a estudiar cirugía solamente el mes de junio. En relación a cirugía, ¿qué es lo que más les van a preguntar? Cirugía general. En relación a las patologías de la vía biliar, hemorroides, hernias, vólvulo, todo lo que va a ese tipo que se ve en la materia de octavo semestre. Ya preguntas que son menos en cantidad, pues van a ser en relación a las quirúrgicas de urología, oftalmo, algún otro tipo de quirúrgicas que van por ahí, trauma también.
Ya una vez que terminé el mes de estudio de cirugía en junio, yo empecé a estudiar medicina interna en julio y agosto. ¿Por qué? Porque prácticamente entendí que medicina interna es algo muy amplio y que no te vas a dar abasto si quieres estudiarlo completo. Entonces, lo que hice en relación a estudiar medicina interna fue solamente estudiar los 12 casos. Sabemos que medicina interna es muy amplio. Entonces, estudiar todo el temario de cardiología es algo muy árido y muy pesado para el examen de residencias. Uh, Además de que no te van a preguntar cosas claves de cardiología. Puede que sí, pero no van a hacer la diferencia si dominas lo demás. Entonces, yo ¿qué fue lo que hice? Nada más clavado de cabeza, por ejemplo, cardiología, miocardio, falla cardíaca, arritmias. Por ejemplo, de neumo, solamente me clavé en asma, en, no lo sé, gastroenterología, solamente me metía las enfermedades de la vía biliar, de que colelitiasis, colangitis, todo lo que va de vía biliar, enfermedad de reflujo gastroesofágico, enfermedad por úlcera péptica, que sé que son las enfermedades más frecuentes y que es lo que más me van a preguntar. Y honestamente me sirvió mucho porque fue lo que me preguntó. Ahora bien, una vez que ya terminé julio y agosto, en septiembre inicié un repaso intensivo de todo lo que ya había visto. Obviamente enfocándome más en ginecobstetricia y en pediatría. Ahora bien, esa manera de resumen, yo prácticamente lo que hice fue estudiar a través de CT2, más las guías de práctica clínica, más ProEdumed. Todo esto basándome en el calendario del curso del doctor Prieto, que ese sí lo recomiendo ampliamente, ese calendario. El calendario está prácticamente en línea. Igual ahorita les voy a hacer llegar material para que lo tengan disponible, que es muy importante que tengan una pues, biblioteca para que sepan todo lo que tienen para poder estudiar. Y aquí importante, y quisiera darle una mención especial, es un curso que estuvo saliendo recientemente, que es el curso de Meducation MX. No sé si ya lo llegaron a escuchar algunos de ustedes. El curso de Meducation MX es prácticamente una iniciativa que tuvieron médicos tanto residentes como recientemente egresados, donde prácticamente la que está a la orden o que está como de líder en todo esto es una reumatóloga del estado de Jalisco. No sé si la han escuchado, es la doctora Ivette Calderón, también conocida como doctora Pataki en Twitter. La verdad se me hizo algo muy noble en relación a querer enseñar cosas sin fines de lucro completamente. Fue un curso muy completo, fue un curso intensivo, aproximadamente de 6 semanas. Ya por la logística en mi calendario de estudio, yo no lo alcancé a terminar. Yo solamente alcancé a ver las clases de gineco, de pedia y de cirugía general. Pero todo lo que fue en relación a medicina interna y clases anexas ya no las alcancé a ver. Pero por yo alcancé ampliamente. ¿Por qué? Porque las clases las dan o residentes de tercer o cuarto año. Entonces la información está fresca, completamente nueva y sirve mucho para esto. Así como que también te dan tips para el examen, porque son personas que tienen mucho de haber presentado el examen. Entonces, sí, ¿qué les recomiendo yo aquí? La plataforma es así como viene en el logo, Meducation MX. Sirve mucho. Si en dado caso ustedes no quieren gastar, pero quieren tener un curso, se los recomiendo ampliamente. Este curso, en este año la modalidad fue intensiva. Les comento, de 6 semanas. ¿Cómo se ingresaba? Prácticamente entrabas y te pedía una cédula profesional o bien te pedía nada más un pase X que te daba la página. O sea, no necesitas nada fuera del otro mundo para poder entrar. Les comento, el curso intensivo se va a quedar dentro de la plataforma por tiempo indefinido. Entonces, me imagino como están haciendo las cosas que lo van a dejar incluso para el otro año también. Este año, para los que piensen presentar en el 2022, el curso va a durar aproximadamente 6 meses y ese curso va a ser un curso completo de clases diarias, de material y cosas, todo lo que es material revisión completamente, entonces lo recomiendo ampliamente que lo utilicen. Les comento y les repito, yo no lo utilicé por completo también, entonces lo repito. Ahora bien, después del examen, una vez que ya presentaron el examen, ¿qué es lo relevante aquí? Que sí me gustaría que se llevaran de esto. Primero, una vez que transformar una hoja preliminar, hay que cuidarla muy porque hay ciertos procesos, entonces no hay que perder esa hoja. Ahora bien, atentos a fechas después del examen. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente con las fechas de publicación de folios y alguna otra fecha que dé la misma página. Y por último, atentos a las convocatorias que se van a abrir. ¿Por qué? Porque pasamos al siguiente punto. ¿A qué hospital quisieran irse?
depende mucho de su especialidad. Honestamente, yo hablarles de un hospital en específico es algo muy subjetivo porque cada hospital tiene sus puntos buenos y sus puntos malos dependiendo de la especialidad a la que aspiren. Ahora bien, pueden aspirar a un hospital público o un hospital privado. En el ámbito público están tanto plazas en el IMSS, en Secretaría de Salud o en el ISSSTE. Y por el ámbito privado puede ser honestamente cualquier otro hospital. Ya muchos hospitales de los que probablemente han escuchado previamente, desde el Muguerza, el Centro Médico ABC, muchos otros hospitales que están en Ciudad de México, como Los Ángeles, Hospital Ángeles Lomas, Ángeles Pedregal, Ángeles Puebla, muchos hospitales de ese tipo. Entonces, es muy diferente el ambiente en uno y en otro, es muy diferente la enseñanza, es muy diferente la práctica, pero todo depende de la especialidad que ustedes quieran ir y depende mucho también de sus objetivos y de que vean en el futuro dónde y cómo quisieran ejercer. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que sepan sus opciones y que sepan todo lo que tienen por poder escoger. Por ejemplo, importante aquí es que si ustedes van a un hospital privado, la gran mayoría de los hospitales privados tienen su convocatoria pre-examen nacional. ¿Qué es esto? Que todos tienen su convocatoria antes del examen nacional de residencias, de manera que mandan papelería, presentan exámenes propios del hospital e incluso asisten a entrevistas antes del examen. Y ya el examen es mero requisito y una vez que ya presentas el examen, prácticamente ya estás adentro de tu hospital. Entonces, necesitan estar atentos a eso. Si en dado caso van al sector público como en el IMSS, honestamente yo no tengo mucha información en relación a Secretaría de Salud y ANISTE porque mi especialidad no me llama la atención para aplicar en Secretaría de Salud ni ANISTE. Tanto en el IMSS sí sería algo que pudiera llegar a ser eh, muy beneficioso cursarla en el IMSS. Por ejemplo, yo aspiro a anestesiología, entonces en el IMSS hay muy buenas plazas de anestesiología y por el medio privado también. Entonces, importante aquí es eso. Ya hablarles yo, les comento, de un hospital en específico, no sería algo que pudiera hablarles de manera clara porque depende mucho de la especialidad a la que ustedes aspiren y depende mucho también de qué es lo que quieran hacer después del hospital. Entonces, hablarles yo de algo sería, por ejemplo, del IMSS, que es a lo que la mayoría le da y que es el instituto que más plazas oferta. ¿Por qué? Ahí disculpen por la calidad de la imagen, pero fue como la pude conseguir. El IMSS lo que principalmente valora es una vez que ya terminas el examen, hacen un promedio, que es lo que se denomina como promedio IMSS, para poder entrar en una plataforma. En esta plataforma tú vas a poner 10 opciones de sedes en las cuales te gustaría hacer tu especialidad. Y en base a eso, depende mucho de tu promedio en dónde te llegue a tocar. ¿Por qué? Porque se hace un promedio entre tu ENAR y entre tu calificación final de la licenciatura. Y a este promedio obtenido se le van a sumar puntos, ya sea medio punto, un punto o punto 75, dependiendo si fueron maestros, si dieron clases o fueron o dieron o tuvieron publicaciones, si fueron trabajadores del IMSS o hijos de trabajadores, o bien si hicieron su internado o su servicio social en el IMSS. A lo que yo he sabido, que no es nada oficial, es que, por ejemplo, hablando del IMSS, los centros grandes, hablando, por ejemplo, de La Raza o hablando de Siglo XXI, Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara o Centro Médico del Noroeste en Monterrey, la gran mayoría de estas plazas son las primeras en llenarse porque son las de mayor renombre. Y el que se llenen primero implica que los promedios más altos van para allá. Entonces, la mayoría se habla de que promedios de 80, 85 IMSS son los que agarran esas plazas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, aquí sí importa la calificación final de la licenciatura para esto. Y se los comento por el hecho de que he sabido de universidades, varias universidades del centro del país, que tienen promedios infladísimos, pero muy inflados, donde la gran mayoría de los egresados tienen promedios arriba de 95 y prácticamente el tener el ENARM pues es un crédito más para poder llegar a un centro grande. Entonces, para que se informen y sepan bien a dónde quieren ir, para que sepan todas las oportunidades que hay y las que no hay también. Ahora bien, para terminar esta plática me gustaría darles algunos tips específicos que, créanlo o no, hacen mucho la diferencia en el momento de presentar tu examen. Primero, ahorren. Es algo muy importante. El ENARM implica gasto. Hablándoles yo de mi experiencia, yo empecé a trabajar en el mes de febrero para intentar tener algo de colchón económico para poder presentar el examen. Entonces, y también en relación a mi experiencia, aproximadamente yo entre el pago del examen, simuladores,
transporte a mi sede, que fue en Monterrey, y pago de estancia y comidas y todo eso, aproximadamente gasté unos 10,000 pesos. Hubo personas que gastaron arriba de 20, 30 mil pesos para poder presentar el examen. Entonces, depende mucho de lo que ustedes quieran presentar y de sus aspiraciones, el ahorro que deban de tener. Ahora bien, infórmense, tengan muchas opciones. ¿A qué me refiero con esto? Tengan opciones múltiples en relación a sus hospitales. Metan papeles en donde puedan, en cuanto hospital puedan. ¿Por qué? Porque no pueden saber de dónde les puedan aceptar. Entonces, tengan muchas opciones para que una vez que ya tengan aceptadas en varios lugares, ya sea solamente decidir a dónde irse y no que el hospital sea el que esté a la espeta de decirles si sí o si no. Que sean ustedes los que decidan a dónde se van a ir. Eso es algo que sí les pudiera recomendar mucho. En tercer punto, no todo es estudiar. Hagan un calendario en el que tengan días libres. Relájense, desestrénsense de la manera en la que ustedes suelen hacerlo. Si hay un punto en el día en el que ya no dieron para más, para estar estudiando, ya no lo sigan, porque honestamente entre más tiempo le metan, si ya no se les está quedando, no sirve de nada y van a perder tiempo muy valioso que pudieran estarlo presentando con su familia, con sus amigos o con cualquier otra persona. Entonces véanlo de esa manera. Cuarto punto, sonará muy irrelevante, pero créanme, no vayan solos a presentar su examen. Si pueden ir acompañados, si son muy apegados a su familia, vayan con su familia. Si tienen mucha relación con sus amigos, vayan en un grupo de amigos a presentar el examen. ¿Por qué? Créanme, me tocó ver muchos casos de personas saliendo del auditorio Intermex que prácticamente estaban solos, y una vez que sales del examen, honestamente no sé cómo describirles la sensación eh, que uno vive al momento de salir del examen. Entonces no es algo que me gustaría recomendarles que vivan solos. Sí les recomendaría que fueran con alguien más para que pudieran estar ahí. En quinto punto, conozcan su sede. ¿A qué me refiero con esto? Traten de llegar 2, 3 días antes del examen, no traten de llegar un día antes, porque créanlo o no, la manejada, al menos desde aquí, desde Piedras Negras hasta Monterrey, aturde. Entonces, llegar a descansar aturdido para el día siguiente presentar un examen que implica mucho futuro, honestamente no lo recomiendo. En mi caso, yo presenté el martes 28 y yo llegué desde el domingo 26. El domingo fue completamente llegar a descansar, el lunes fue completamente relajarme y el martes fue de ir a presentarlo. Créanlo, hace la diferencia. 6, hagan las cosas con tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente que tanto su registro como su estudio, el hecho de buscar, una vez que ya les digan la sede específica donde van a presentar, que busquen dónde quedarse, que sea algo cerca. Honestamente es lo mejor que les pudiera recomendar. Creo que si algo influyó mucho ahí fue, por ejemplo, que yo donde presenté fue en el Auditorio Intermex, que está en Parque Fundidora, y así como a mí me dijeron que me tocaba presentar el día 28, ese mismo día yo me puse a buscar un Airbnb y conseguí uno que estaba prácticamente a 2 cuadras de donde lo iba a presentar. Entonces no tuve ningún problema con irme a pie desde la casa donde estaba hasta el Auditorio Intermex, y honestamente es lo mejor que les puedo recomendar, porque de gastarse tiempo en el tráfico para llegar y moverse de un lugar a otro, quita tiempo, es cansancio mental, y honestamente lo que algo necesitan en ese tiempo es completa claridad mental al momento de presentar el examen. 7, si contratan un simulador, no se desanimen con los resultados. ¿Por qué? Yo cuando presenté mi primer simulador de ProEdumed, había estudiado bastante y mi primer resultado fue un 50. Entonces, la dificultad que tienen los simuladores es mucho más alta de lo que es el examen nacional. Yo lo más alto que llegué a sacar en un simulador de ProEdumed fue un 70, y mi promedio final del examen nacional fue un 77.7. Entonces es muy diferente entre una cosa y lo que es la realidad. Entonces no se desanimen si tienen un simulador y no sale el resultado que ustedes esperaban. Créanme, no hace la diferencia. Ahora, punto 8, importante, el examen no es una competencia de entre ustedes contra otros 68,000 médicos generales. El examen es solamente ustedes contra el examen. Es completamente enfrentar a la persona que fueron al principio de estudiar, de iniciar el estudio para su examen, contra la persona que fue al final de presentar el examen. Entonces, no vean esto como una competencia, el examen. Lo que sí es una competencia es después del examen. ¿Por qué? Porque aquí la competencia es que entre todos los médicos aceptados
llegar a un hospital que te acepta algunos de 3 a 4 residentes por especialidad, algunos de 12 a 20. Entonces, depende mucho de sus aspiraciones. Cada hospital acepta una cantidad diferente de residentes y ahí sí es la competencia verdadera, una vez que ya vas a decidir qué plaza quieres. Y 10, no se sientan menos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les ha tocado a los que son internos o que ahorita son pasantes, que en la escuela llegaron a ser mucho menos a nuestra institución porque era una escuela joven, poco conocida, y porque venían alumnos que venían o del Politécnico o de Zacatecas o de Ciudad de México o cualquier otra escuela que tiene un poco más, por así decirlo, de renombre. Si se dieron cuenta ustedes mismos al momento de estar en el internado, la única diferencia entre ellos y nosotros era que ellos ya sabían poner una sonda o ya habían asistido en una cirugía. Pero al momento de que nosotros ya hacíamos manitas, académicamente teníamos para competirle a las mejores escuelas de todo México. Entonces, no se desanimen por eso, créanlo. En relación al examen nacional, estamos dentro de los lugares en un muy buen ranking entre los lugares del examen nacional, y entre más preparados vayan saliendo las generaciones futuras, va a ser mucho mejor el ranking que vamos a ir teniendo en la escuela. Y eso es lo que va a hacer que la escuela vaya siendo un poco más conocida. Entonces, aquí también ya antes de terminar la plática, pues quisiera hacer mención de que aparte de mí hubo muchos otros compañeros que quedaron en la especialidad y que vamos a tener una muy buena camada de médicos especialistas que va a salir de la cuarta generación. Entonces, no se desanimen, hay muchas oportunidades y créanme, todo está en que ustedes se lo propongan y van a poder llegar a ser un residente de muy buena calidad. Entonces, no sé si ha quedado alguna duda o alguna pregunta. Si la clase fue de su agrado, espero nada más alguna duda que hayan tenido. Si no, eso sería prácticamente todo por mi parte. ¿Sale? Gracias, Gus. Chavos, ¿alguna pregunta quieren hacer? Adelante. Doctor Gustavo, yo tengo una pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Mario? ¿Cómo usted se repartió sus dulcecitos en el examen? ¿Cuánto le duraron? ¿Cuánto se compraron? Cuando presentamos el examen nos dan unos dulces, que la verdad le llamamos los dulces de 3,000 pesos, la gran mayoría, porque fue lo único que nos dieron al momento de presentar el examen. La verdad, yo ni les puse atención a los dulces, ni me los comí, ahí los dejé todos. No te pudiera decir la experiencia de todo eso. Está bien, te estoy choreando, güey. Felicidades, cabrón. Gracias, gracias, dijo. Aquí en el chat de la reunión, para los que están aquí presentes, les voy a agregar un link. Este link no es mío. Yo lo usé para estudiar en relación a toda la información que pude encontrar de aquí. Es un drive. El drive se llama All the Best in ARM. Ahí viene muchísima información en relación a material de estudio, bancos de preguntas, libros, clases en video, flashcards, resúmenes, donde viene todo en relación a todo esto, ¿sale? Veo ahí una pregunta, dice, ¿dónde podemos encontrar información sobre las especialidades y la duración? Mira, la gran mayoría de la información sobre esto viene en las mismas páginas del IMSS o de Secretaría de Salud. Depende mucho de todo esto e incluso en las mismas convocatorias viene la duración de cada especialidad. La gran mayoría comparten la duración dependiendo incluso de los hospitales. Los que varían un poquito son los hospitales privados. Por ejemplo, yo hablándote de la especialidad a la que yo estoy intentando ingresar, que es anestesiología, por medio público, casi todos son de 3 años. Por medio privado, algunos son de 3 años y algunos son de 4 años. Dependía mucho de la especialidad. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Igual cualquier duda que pudiera salirles en el camino, en el proceso de cursar la especialidad,
con toda confianza, no nada más estoy yo, están otros compañeros, aquí está Mario también, cualquier otro residente que ahorita ya esté cursando la especialidad. Honestamente, creo que si algo tenemos en la escuela es que nos apoyamos mucho entre nosotros y cualquier cosa que pudieran llegar a presentar como duda, no duden en que haremos lo que esté en nuestras manos para poderles ayudar. Yo, de hecho lo puse en el chat. Es No, necesario, no alcancé a ver. Sí, dime. ¿es necesario iniciar el estudio para el ENARM al momento que inicia el servicio social o La cuál verdad, sería como la o verdad, más ajá. Mira, la verdad depende mucho de cómo sea tu metodología de estudio, porque honestamente lo que me sirve a mí puede que no le sirva a otra persona. Entonces, yo sí te pudiera recomendar que empezaras desde que empiece el servicio social, a lo mejor y que te des 1 o 2 meses para que te tantees en aclimatarte primero al servicio social y ya después de que pasen estos 1 o 2 meses, ya ahora sí empieces con el estudio. ¿Por qué? Eh, para que sepas distribuirte tú bien tus tiempos. Entonces, eso sí sería lo que yo te pudiera recomendar. Y ya específico que tengas un orden de cómo vas a llevar en el estudio. Honestamente, llevando un orden y teniendo tu método definido de cómo vas a estudiar, ya prácticamente es nada más de que le des manos a la obra completamente. No es, respondiéndotelo así directo, no es necesario que empieces desde que empiece el servicio social. Yo empecé específicamente a estudiar bien, clavado en el examen. Empecé en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses tenía de mi servicio social cuando empecé a estudiar para el examen. bien? Y durante el internado, o sea, ¿qué nos podrías recomendar relativo al ENARM? O sea, empezar a ver de plano las GPC o lo No, poquito que honestamente yo ahí en relación al internado les recomendaría que se claven un poco más en la práctica, lo que es atender partos, lo que es reanimación neonatal, todo lo que es en relación a piso de medicina interna, el asistir en una cirugía. ¿Por qué? Porque no a todos nos va a tocar una plaza de servicio social de primer nivel. Hay unos a los que les va a tocar plazas de servicio social donde van a estar alejados de la sociedad. Y ahí prácticamente si llega alguna urgencia obstétrica, alguna emergencia de tipo obstétrica, cualquier otra cosa, les va a tocar atenderla a ustedes. Entonces, si no están capacitados en la práctica para este tipo de cosas, honestamente el estudiar o no para el ENAR pasa a segundo término. Entonces yo les recomiendo que estudien lo que les dejen, si en dado caso hay adscritos que en sus sedes de internado que les piden cosas para estudiar, estudien lo que ellos les dicen. O si ven una patología en un día, por ejemplo, que era a mí mucho lo que me gustaba hacer, cuando rotaba por terapia intensiva y que fue lo que me ayudó a darme una idea de cómo estudiar en el internado, era que si tal día veía, por ejemplo, en terapia intensiva tal día me tocó ver un edema agudo de pulmón, llegando a mi casa estudiaba edema agudo de pulmón y no estudiaba ninguna otra cosa nada más. Entonces ibas acumulando poco a poco patologías de día a día para poderte dar una idea de cómo irte preparando y acumulando información. Entonces sería lo que yo les recomendaría, no que tuvieran un orden específico ya para el ENARM. Honestamente, meterse a estudiar para el ENARM desde el internado no le veo yo mucho caso. Yo comencé no a estudiar desde el internado, pero empecé a hacer mis resúmenes desde el internado. Entonces ahí sí es lo que yo les recomendaría para eso. no te pregunto, chavos. Doc, ¿algo quieres agregar? No, nada más, cualquier cosa que se les pudiera llegar a ofrecer, créanme con toda confianza, estamos en la mejor disposición de lo que se les pudiera llegar a ofrecer, tanto a los que van a empezar su internado como a los que están ahorita de pasantes. Échenle todas las ganas y si la especialidad pues es lo que ustedes quieren, denle para adelante nada más. Y lo que se les ofrezca, se lo repito, con toda confianza les puedo ayudar en lo que estén en mis manos. ¿Sale? Bien, pues escucharon, provechoso de este tema, técnicas de estudio, creo que Gustavo, pues, milésima vez agradecerte bastante, Gus. Qué gusto que puedas compartirnos un poquito de experiencia y un poquito más en el enfoque de cómo estudiar, porque
yo creo que ya sé del antecedente que teníamos de un foro que tuvimos este año, creo. Pero fue más básicamente experiencias con los primeros residentes. Y ahora sí queríamos enfocarlo un poquito más a las técnicas de estudio y creo que lo abordaste de la mejor manera posible. Más bien, de una manera muy excelente. Entonces, agradecerte, felicitarte de nuevo. Qué orgullo para la escuela, qué orgullo para la sociedad de alumnos y qué orgullo que quieras ser partícipe de la formación de quienes vamos por ese camino. Me doy cuenta agradecerte a nombre de la sociedad de alumnos, de la dirección, de los compañeros de la escuela de Lemón, pues que nos hayas brindado un tanto de información que espero sea útil para todos. Felicidades de nuevo y pues gracias. Muchas gracias. Y igual, muchas gracias por la oportunidad y ya saben, lo que se les ofrezca, aquí estamos para lo que necesiten. La orden. Gracias. Nos vemos, chavos.